Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo del Big Data. La idea es entender cómo pasamos de un auténtico océano de datos en bruto a algo que de verdad tiene valor, el conocimiento. Empecemos con una cifra que es, bueno, para caerse de espaldas, 463 exabytes. Suena astronómico, ¿verdad? Pues es la cantidad de datos que se estima que generamos a nivel mundial, ojo, cada día. Es una auténtica avalancha de información. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si se generan tantísimos datos sin parar, ¿cómo narices les damos sentido? O sea, ¿cómo se encuentra la aguja en el pajar? La información que de verdad importa entre tantísimo ruido. Pues mira, justo ese es el gran reto que el Big Data viene a solucionar. Y aquí es donde empieza lo interesante. Pensemos en el Big Data como una especie de llave maestra, ¿vale? Una que nos permite abrir la puerta a patrones y a significados que de otra forma estarían totalmente perdidos, ocultos en ese caos de datos. A ver, para que quede claro, Big Data no es solo tener un montón de datos y ya está, no. Es todo el pack, las técnicas, las tecnologías, todo lo que se ha diseñado para poder manejar volúmenes de información tan bestias que las herramientas de toda la vida pues simplemente no dan abasto, se quedan cortas. Hay una analogía que me parece buenísima para entender esto. Es como si el Big Data fuera un microscopio superpotente, un microscopio que nos deja ver patrones y conexiones que hasta ahora pues eran completamente invisibles para nosotros. Vale, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Porque claro, esto no ha aparecido de la noche a la mañana. La realidad es que esta explosión de datos lleva décadas gestándose, cogiendo carrerilla. Vamos a ver, recopilar datos no es nada nuevo, eso se ha hecho siempre. Lo que ha cambiado y de forma radical es la escala. El crecimiento en los últimos años ha sido, exponencial. Y claro, eso es lo que ha provocado la necesidad de crear todas estas tecnologías que hoy conocemos como Big Data. Si echamos un vistazo a la cronología, se ve todo mucho más claro. Todo arranca más o menos en los 60 y 70 con las primeras bases de datos. Luego pegamos un salto a los 90 y con el boom de Internet empieza a tope la minería de datos. El momento clave llega en 2005. Ahí es cuando se acuña el término Big Data y aparece Hadoop, una tecnología que por primera vez nos permitió procesar esas cantidades ingentes de información. Poco después, las redes sociales lo revolucionaron todo, llevando la generación de datos a otro nivel. Y ya hoy en día, pues el panorama lo define la mezcla de Big Data con la inteligencia artificial, la nube y el Internet de las cosas. Muy bien, para entender de verdad qué es el Big Data, tenemos que hablar de sus características clave. Se conocen como las 6 Vs. A mí me gusta pensar en ellas como si fueran el ADN del Big Data, lo que define su naturaleza, su esencia. La primera V, y seguramente la más evidente para todo el mundo, es el volumen. Y es que estamos hablando de una escala de datos masiva. O sea, pensad que los datos vienen de todas partes. De cada me gusta que damos en redes sociales, de los miles de sensores que tiene un coche moderno, de cada vez que pagamos con tarjeta. La cantidad es, simple y llanamente, descomunal. Venga, vamos con la segunda V, la velocidad. Porque no solo se trata de cuántos datos hay, sino de lo rápido que se generan y lo rápido que necesitamos procesarlos para que sirvan de algo. Aquí la palabra mágica es tiempo real. Es que, piénsalo, de poco o nada sirve analizar los datos del tráfico de una ciudad con un día de retraso. Ya no le importa a nadie. El verdadero valor está en poder procesar esa información casi al instante. Por poner un ejemplo, en el sector financiero las decisiones se tienen que tomar en milisegundos, no hay más. En el mundo del retail, del comercio, a lo mejor hay un margen de minutos para analizar un comportamiento de compra. Cada sector, al final, va a su propio ritmo, y el Big Data tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse. Tercera V, la variedad. Y esto es súper importante, porque se acabó eso de que los datos vengan en formatos bonitos y ordenados. Ahora tenemos de todo. Por un lado, los datos estructurados de siempre, como una hoja de cálculo, todo bien en sus casillas. Luego, los semiestructurados, como podría ser un email. Y después, la inmensa mayoría, los datos no estructurados. Hablamos de fotos, vídeos, audios, tweets, de todo. Y el gran poder del Big Data es que tiene que ser capaz de entender y analizar todos estos formatos tan distintos. Y para rematar este ADN del Big Data, nos quedan otras 3 Vs que son cruciales. Primero, la veracidad, que básicamente se pregunta si los datos son fiables, porque vamos a ver, si metes basura en el sistema, lo que sale es basura, no hay más. Luego está la variabilidad, que se refiere a cómo el significado de un dato puede cambiar según el contexto. El ejemplo clásico es la palabra banco, que no es lo mismo en un informe financiero que en un documental sobre ríos. Y por último, la que para mí es la más importante de todas, el valor.
O sea, ¿de verdad podemos sacar algo útil, algo de provecho de todo este mar de información? Y justo esa pregunta, la del valor, nos lleva de cabeza a la parte práctica. Vale, ¿y cómo se hace? ¿Cómo pasamos de tener un océano de datos sin más a poder tomar decisiones que de verdad marquen la diferencia? Pues es todo un proceso de transformación. Es que hay que entender esto bien. Un dato por sí solo no dice absolutamente nada. Un 5 es solo un número, sin más. Pero si sabemos que ese 5 son 5 millones de euros en ventas, amigo, la cosa cambia. De repente ya no es un dato, es información. Pues el Big Data en el fondo es eso, el proceso de añadir contexto para convertir datos sueltos en conocimiento de verdad. El proceso, explicado de forma sencilla, sería algo así. Primero, recopilar datos, de todas las fuentes que se nos ocurran. Segundo, hay que almacenar y gestionar toda esa barbaridad de datos de forma eficiente, que no es poco. Tercero, toca analizar, aplicar algoritmos y técnicas para encontrar esos patrones ocultos. Y finalmente, el cuarto y último paso, el objetivo de todo esto: generar ideas, insights que nos ayuden a tomar decisiones de negocio más inteligentes. Y ya para ir terminando, echemos un vistazo al futuro. Aunque en realidad cuando hablamos de Big Data, el futuro no es algo que esté por venir, es que ya está aquí, está pasando ahora mismo y está literalmente cambiando las reglas del juego. La auténtica revolución, el verdadero bombazo, está en la mezcla de tecnologías. Cuando juntas la capacidad brutal del Big Data para manejar datos, con la inteligencia del Machine Learning y el chorro constante de información del Internet de las cosas, bueno, es que las posibilidades se disparan, pasan a ser casi infinitas. Estamos hablando de cosas que suenan a ciencia ficción, pero que ya son una realidad, como la medicina personalizada o las ciudades inteligentes. Y con esta idea cerramos este recorrido, aunque seamos sinceros, la conversación sobre esto no ha hecho más que empezar, porque cada segundo que estamos hablando se siguen generando más y más datos. Así que la pregunta que nos queda flotando en el aire es: ¿cuál será el próximo gran patrón, el próximo gran descubrimiento que nos revelarán todos estos datos? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.